Sergio. ¿Cuáles son las líneas de investigación en las que trabajan los docentes e investigadores de las cátedras y del centro que coordinás y dirigís? Bueno, vamos a separarlas en tres instancias. Uno es el Centro de Estudios Territoriales, otra es una cátedra de evaluación de impacto ambiental que pertenece a la licenciatura en Recursos Naturales, y otra es la cátedra de manejo de tierras que pertenece a la carrera de agronomía. Respecto a esta última, la cátedra tiene dos equipos trabajando en dos líneas que tienen que ver, una de ellas con aspectos que son modificados por el uso del suelo en relación a los sistemas de producción que se vienen instalando hace un tiempo en otras partes de nuestra región, básicamente el modelo tradicional. Y otro proyecto de investigación trabaja sobre manejo y gestión de cuencas, y apoyado eso en una sola cuenca, que es la cuenca de Ludueña, que tiene unas 80.000 hectáreas más o menos, y ahí trabajamos en dos dimensiones, una dimensión de tipo predial y una dimensión de tipo areal, con los dos enfoques a la vez, tratando de hacerlo convivir, porque obviamente uno desde el punto de vista analítico lo separa, después lo integra para poder comprender determinados procesos sociales, económicos, ambientales y tecnológicos que se dan en esa cuenca. Eso respecto al manejo de tierras en los grandes ejes. Después tenemos participación en el territorio asistiendo a cooperativas agropecuarias con proyectos que tienen que ver en el territorio, trabajar con la adecuación del sistema de producción, de prácticas tecnológicas, ajustando determinadas herramientas para que el productor pueda mejorar el uso del suelo, contaminar menos, rotar mejor los cultivos, etc. Desde el punto de vista de la licenciatura en Recursos Naturales, en esta materia de evaluación de impacto ambiental, estamos poniendo el foco en dos ejes. Un eje que es primigenio, que es manejo de energías alternativas, que va a haber una tesista que está empezando, porque está desarrollando ahora su proyecto preliminar, y manejo de efluentes. Manejo de efluentes pecuarios, básicamente. Y en esto está relacionado la práctica del compostaje, lograr pasar de lo que significa el residuo como pasivo ambiental a un producto útil para utilizar en modelos agroecológicos o no agroecológicos en sí, pero que pueden llegar a aportar a la cuestión ambiental. Y lo estamos haciendo desde prácticas compostaje ordinarias, comunes, hasta el lombricompost que estamos desarrollando por estos días. Se están haciendo los lombricarios, se están instalando. Paralelo a esto, estamos ya a nivel institucional, si bien no pertenece a la estructura de la cátedra, me toca participar de la instalación de un módulo que se llama CIPAS, un módulo de producción agroecológica en la facultad. Es decir, en estos momentos estamos poniendo en función unas 10 a 12 hectáreas, que tiene que ver con un sector de agricultura no OGM, o sea, no OGM que tiene que ver con esto de usar no materiales transgénicos, materiales no transgénicos. Estamos trabajando con cultivos de cobertura, estamos trabajando con un sector silvopastoril, instalándolo, vamos a instalar tratamientos que tienen que ver con distintas prácticas tecnológicas. Muchas de las cátedras están invitadas a participar en la investigación. Básicamente este es un modelo alternativo, la idea es que la facultad tenga otra mirada, además del modelo tradicional instalado en la región, trabajar sobre esos aspectos. Desde el punto de vista del Centro de Estudios Territoriales, hay proyectos e instancias de ajuste de la tecnología drone que estamos en estos momentos tratando de ajustar, en términos que necesitamos una etapa de ajuste de un equipamiento nuevo que disponemos. Eso tiene para nosotros muchas expectativas porque creemos que puede aportar al manejo de los sistemas tradicionales por ahora, como los no tradicionales. Y bueno, algunas estrategias de intervención a nivel de extensión. Básicamente venimos trabajando con escuelas agrotécnicas, por ejemplo de Montegüey, donde estamos asistiéndolo en el desarrollo de un plan de evaluación de impacto ambiental de su propio establecimiento, de como todos los efluentes que ellos generan y las producciones que tienen allí. Hemos trabajado en planes de ordenamiento territorial con 2 escuelas cercanas, tanto de Zavalla como de Roldán. Un trabajo muy satisfactorio, y bueno, también participamos ahora en un proyecto nuevo con la cooperativa de Vigán,
de AFAVIGAM, Agricultores Federados Argentinos, en el ajuste de metodologías y prácticas tecnológicas, buenas prácticas para el uso del suelo. Eso es más o menos lo que estamos haciendo. Bueno, y en el plano del ordenamiento territorial, ¿cuáles serían, a tu criterio, las problemáticas más serias que enfrentamos y cuáles serían los aportes desde la ciencia y la tecnología que pueden hacerse para enfrentarlas y solucionarlas? Bien, tomo la segunda y después vamos a la primera, porque básicamente me gustaría definir lo que es la implementación del ordenamiento territorial, que entiendo que es un abordaje, básicamente lo tomo como una herramienta. El ordenamiento territorial debe estar anclado en una política territorial, en una política de desarrollo y a la vez en una política de Estado. O sea, es una herramienta que aporta una política de Estado. Para eso debemos definir primero política de Estado, después política territorial y después, en todo caso, hablemos de ordenamiento como herramienta. La herramienta ordenamiento territorial, desde mi juicio, se soporta en un trípode. Uno de ellos, del punto pivot, tiene que ver con las directrices que tiene que fijar el Estado, o al menos proponer el Estado en todo caso, quizás sea el mejor término. Los organismos de ciencia y técnica como nosotros, la universidad, el INTA, organizaciones que tienen que ver con ciencia y técnica, aportar los métodos, las metodologías, y el otro punto pivot es la sociedad, la que debe consensuar las propuestas. Las propuestas no puede llegar a resultar contradictorio cuando uno dice que el Estado debe fijar las directrices. En realidad fija los grandes marcos. Después la convalidación es social. El ordenamiento territorial significa asignar el mejor uso posible a un espacio geográfico, pero que tenga un sentido social utilitario, porque el territorio debe ser útil para la gente, para las personas que habitan un espacio geográfico. Y allí los organismos de ciencia y técnica tenemos para aportar saberes formales, saberes informales, y básicamente metodologías que tienen que ver con la planificación estratégica del territorio. Y ahí es donde concurren no solo los agrónomos, sino concurren una suerte de especialistas que te van a articular sus acciones precisamente para comprender cómo funciona un territorio. Hay una funcionalidad emergente de la cotidianidad de un territorio. Continuamente el territorio está enviando señales y tiene que ser leída por profesionales que estén capacitados para leer esas señales y poder aportar en ese sentido. Básicamente uno supone que el ordenamiento territorial tiende a mejorar la calidad de vida de las personas. Ese es el fin último. Después sí, soportado sobre la conservación y preservación de recursos naturales, cuestiones que tienen que ver con normativas, infraestructura, pero la calidad de vida de la gente es el eje. Muy bien. Y respecto de la relación campo-ciudad dentro del marco del ordenamiento territorial, ¿qué problemas específicos son los que están abordando? Sí, hoy por hoy es el eje más caliente que existe entre estos dos grandes mundos, el mundo rural y el mundo urbano, ¿no? El sector del periurbano, básicamente. ¿Por qué? Porque desde hace un tiempo a esta parte se ha hecho visible el conflicto y la controversia en relación al manejo de los fitosanitarios, es decir, cuáles son los sectores, hasta dónde deben llegar los sectores buffer, para qué tipo de aplicaciones de productos fitosanitarios. Ahí podemos hablar fitosanitarios, algunos dicen agrotóxicos, otros dicen agroquímicos, yo prefiero decir fitosanitarios, que deben ser regulados en cuanto a la zona de protección, de no aplicación, tanto terrestre como para aplicaciones terrestres como para aplicaciones aéreas. Y si bien hay normativas rectoras, como las normativas que existen, cada una de las comunas o de los municipios está estableciendo desde su línea cero, está estableciendo su propia zona de protección. Y hoy por hoy los conflictos son profundos, no cesan, todavía, digamos, vamos a transitar este camino durante mucho tiempo hasta que se logren los acuerdos, aparezcan también desde ciencia y técnica más conocimientos sobre algunos impactos ambientales que generan este tipo de productos en el ambiente, pero básicamente el principio precautorio es un principio que hay que, digamos, instalar en este tipo de cuestiones, ¿no? Ante la duda, bueno, establezcamos zonas de resguardo, y hay propuestas para hacer producciones alternativas. Tal vez no sean o no resulten las más rentables en un principio,
respecto a los commodities, los usos comunes o tradicionales. Bueno, en todo caso la comunidad tendrá que absorber esa pérdida de renta y redistribuirla de alguna manera, porque lo que está en juego es la salud de las personas, y ante eso creo que es válido pensar en alternativas de esta naturaleza, ¿no? Otros tipos de usos agroecológicos, alternativos desde el punto de vista de productos no OGM, donde de alguna forma no tengan que ser necesariamente protegidos por productos fitosanitarios que están sospechados como precursores de problemáticas de salud importantes. Estos cinturones de los que estamos hablando, ¿se asumen como un problema o un área de resolución también en tanto futura ciudad? Es decir, como un área de planificación no solo de área agrícola, sino también como una futura ciudad pensando en la expansión urbana. Es una muy buena pregunta. No sé si se está asumiendo y si se ha internalizado esto en las localidades del país, digamos básicamente la región pampeana, donde es el núcleo más duro de esto. Yo creo que estamos atravesando, bueno, de hace un tiempo a esta parte, no es muy novedoso lo que voy a decir, una disputa de ese espacio, de ese fragmento de paisaje, un paisaje fragmentado donde se está disputando por diversos intereses, y entre esos intereses están en juego, que son intereses productivos, son intereses inmobiliarios, son intereses que están relacionados con las cuestiones de salud, como decíamos recién. Va a ser todavía tema de mucho debate, de mucha discusión, y por qué no decirlo, de muchos enfrentamientos, diversos niveles de intensidad, para poder, digamos, incorporarlo a un concepto de inclusión en una planificación territorial, porque esto de qué hacemos en esos espacios, si producimos, si lo dedicamos a parques industriales, si resguardamos 1000 metros, 3000 metros, si instalamos barrios privados, si son lugares inundables, son lugares donde deberían ir zonas de resguardo de protección con cortinas forestales, y todavía el diseño de esos sectores creo que necesita ser medulado más profundamente, y sobre todo, como dijimos antes respecto al ordenamiento territorial, ser digerido por cada una de las comunidades. Y cuando digo cada una de las comunidades, parece curioso, pero cada una de las comunidades tiene una visión muy particular de su periurbano. No todos los periurbanos son vistos de la misma manera por las diversas comunidades. Inclusive hay visiones que son más proactivas, y hay visiones que son más conservadoras, de acuerdo inclusive cómo estén orquestados los patrones socioculturales y de empoderamiento de determinados sectores de la sociedad en esas localidades, donde están las voces líder de algunas empresas, algunos políticos. Bueno, eso tiene mucho que ver en cómo de alguna forma se mide la potencia de cada uno de los periurbanos, la potencia respecto a su tipo de uso, me refiero, ¿no? Justipreciar cuánto vale en términos de inmobiliario, en términos productivos, en términos de salud, no es lo mismo para una población X que para otra que esté a 15 kilómetros, son distintas. Y respecto a las políticas públicas, en este momento, la incidencia que están teniendo en la resolución de estos problemas de los que estamos hablando, ¿es, digamos, es positiva o hay una ausencia de políticas públicas efectivas? Yo creo que lo que se está advirtiendo, al menos lo que creo que se está dando en el último tiempo, estamos hablando de muchos años, diría hasta de meses, algún intento de las cuestiones, los marcos normativos y jurídicos, ponerlos más al servicio en todo caso de las nuevas políticas públicas. Estoy hablando básicamente con la reforma del decreto reglamentario de uso del suelo que se sancionó, se aprobó hace poquito. Estamos hablando, hoy es junio de 2017, prácticamente hace menos de 15-20 días. La ley del árbol, que está pronto a sancionarse efectivamente, cuestiones que están relacionadas con la ley del agua, que tiene cierta inminencia también. Es decir, las políticas públicas controladas y de alguna forma impelidas también por los marcos normativos y jurídicos, es probable que generen un espacio de mejora, digamos, del territorio.
Habría que ver más adelante cómo se dan estas cuestiones, ¿no? Pero nos hace falta, en relación a las políticas públicas, tal vez para que sean más activas, nos hace falta entender básicamente cuáles son las necesidades de las personas, de las sociedades, ¿no? Que no solamente tiene que ver con aspectos de calidad de vida relacionados con una fumigación, relacionados con un área de periurbano, tiene que ver con aspectos que trascienden la cuestión tecnológica productiva agropecuaria, sino aspectos que tienen que ver con inclusión laboral, que tienen que ver con inclusión social y educativa. Yo comentaba recién, no sé si es válida en esta oportunidad la mención, pero a nosotros nos tocó trabajar con escuelas donde chicos que no conocen un cine y están muy cerca de Rosario. Es una dimensión que tiene que ver con una política pública educativa y no con una política pública agropecuaria, pero es parte de lo mismo. La sociedad es un todo, es un solo cuerpo, y digamos, tener políticas públicas activas que atraviesen el territorio en todas las dimensiones, que lo que ayuda a que cada una se potencie. Puede haber marcos jurídicos, puede haber normas, puede haber una protección del periurbano, pero si tenemos una población que tiene carencia en la cuestión educativa, bueno, no podemos hablar de ordenamiento territorial, no podemos hablar de que estamos subiendo distintos niveles de calidad. La calidad de vida de las personas pasa por otro lado, pasa por el trabajo, por la educación, y eso es importante que se tenga en cuenta, que todas tienen que estar articuladas, ¿no? Si no queda como macrocéfala una y la otra queda subdimensionada, y arreglar el periurbano soluciona parte de la cuestión, por ejemplo, en todo caso, y ni mucho menos todo lo otro, ¿no? ¿Y cuáles serían los criterios y los dispositivos claves como para poder afrontar estos problemas con una mente estratégica y de alguna manera realmente dar soluciones a procesos que son vertiginosos? Sí, y complejos, sumamente complejos, porque precisamente desde el lugar de observador, el pensamiento complejo, esto que vos nombrás de pensamiento estratégico, es vital. Entender que no podemos actuar con mentes programadas, porque solamente son útiles cuando hay certidumbre y cuando hay estabilidad, y no son los dos rasgos que nos acompañan en el último tiempo. Entonces la mente estratégica es la que permite trabajar sobre la incertidumbre, la anomia, la controversia, lo innovativo, lo inesperado, y eso se ejercita para poder internalizarlo de alguna forma, desde el lado de los funcionarios, desde el lado del decisor político, hasta desde el lado de los sectores de ciencia y técnica, para estar presto, poder resolver cuestiones que van a aparecer muy rápidamente, muy vertiginosamente, y que la necesidad imperiosa de la gente va a reclamar a las organizaciones políticas, organizaciones de ciencia y técnica, que la ayuden a resolver. Es un gran desafío. Básicamente entiendo que, aunque parezca una terminología, un lugar común trillado, necesitamos articular y consensuar entre las distintas dimensiones. Si no logramos entender que es un todo, que es un cuerpo el que de alguna forma tiene que participar de las decisiones del territorio, que no la debemos trasladar, porque muchas veces las estructuras sociales de determinados espacios dicen que bueno, traslademos al funcionario la decisión y le dejamos que decida, y la sociedad no participa, no se compromete, y tal vez sean los que más saben, los de las universidades o los organismos de ciencia y técnica, y los políticos los que ostentan alguna cuestión relacionada con el poder, y la sociedad traslada esa responsabilidad y no se hace cargo de sus propios compromisos. Bueno, estamos en falta y vamos a tener muchos problemas. El tema es, desde esas dos esferas, tanto la funcional, la política, la de funcionario y la de ciencia y técnica, tratar de forzar y estimular la articulación con los distintos estamentos de la sociedad. Está visto que cuando uno se acerca y promueve y estimula la participación, hay resistencias, no es una práctica común, pero después, una vez que se vulnera o se perfora alguna membrana ahí que no permite que se vinculen esos mundos, empieza a fluir la participación de la gente. Y sobre todo y fundamentalmente, apostar y apoyar a las estructuras más jóvenes, que son las que más necesitan de este tipo de orientaciones, y que son las que, por no estar muchas veces contaminadas hasta culturalmente, pueden llegar a participar, y ciertamente lo hacen de muy buen grado en todas las propuestas que uno puede hacer o que se puedan hacer desde el territorio. Bueno, muchas gracias. No.